Bueno, hermanos, me da mucho gusto poder estar con ustedes otra vez. Ha sido un placer poder compartir la palabra y ciertamente estamos llegando al final de lo que podemos compartir, ¿no? De la palabra, pero es un estudio muy hermoso poder conocernos y entender el orgullo que heredamos del primer Adán y que entró en nuestro corazón. Me gustaría continuar un poco más y lo que Dios nos quiera dar para esta última sesión que estemos juntos y espero en Dios que podamos vernos cada uno y poder hacer negocios con Dios, limpiar nuestro corazón de todo orgullo y toda soberbia. Antes de empezar, cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que esté con nosotros. Bendito Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu espíritu. Señor, nosotros no tenemos nada, no sabemos nada, no podemos nada. Somos simplemente un cero, pero Señor, contigo lo somos todo, tú en nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque has tenido a bien mandar tu palabra en vasos tan pobres, pero también en estos vasos pobres vas a hacer algo tremendo, porque escogiste lo más vil de la tierra para demostrar que tu poder puede cambiar a cualquiera, puesto que nos estás cambiando a nosotros, que somos lo más vil. Bendecimos tu nombre y bendecimos tu espíritu, mi Dios, por darnos tu palabra. Y te pedimos en este día, Señor, que derrames tu espíritu una vez más, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra voluntad, para poder recibirla con gozo y hacernos hacedores de ella. Bendice a mis hermanos, Señor. Deja que tu espíritu, Señor, traiga entendimiento y abra ojos en cada uno, Padre mío. Te damos gracias. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, perdón. Hemos estado estudiando sobre el orgullo, los cuatro espíritus de orgullo. Y si recuerdan, mencionamos que el primero es el áspid o basilisco dorado, que busca atacar la voluntad del ser humano. Vive en el oído, tapa el oído para que no escuchemos pensando que sabemos todo, pero es nada más nuestro orgullo. El segundo punto es esta serpiente dorada de orgullo que ataca la mente o el alma. Luego tenemos el águila dorada del orgullo, que ataca el espíritu y trabaja del corazón. Y finalmente tenemos el león dorado, que trata de controlar siempre, de gobernar, se deleita gobernando con su poder y ataca nuestro cuerpo. Pero no podemos abarcarlo todo. Empezamos a ver los primeros 4 puntos sobre el basilisco. Y vimos o hemos estado estudiando sobre una estatura de verdad de lo que la palabra de Dios nos revela concerniente a este áspid. Y vimos que muerde y nos quedamos en que detiene el oído. Realmente lo concluimos, nada más quiero añadir una cosa más sobre ello. Y luego tenemos que pica o hiere, la palabra es la misma, herir o picar. Y finalmente que se enrosca y acecha para inyectar su veneno en la voluntad humana. Y desde el principio el hombre, nosotros con ellos, fuimos mordidos por esta serpiente, este áspid de orgullo en nuestra propia voluntad cuando aceptamos a Leviatán entrar en ella. Ah, Me gustaría compartir con ustedes algo que la hermana Hicks mencionó hace mucho tiempo, nos enseñó, y que tiene que ver en un sentido con esto que estamos hablando. Y la hermana Hicks explicaba, tenemos el nombre tetragrama, el nombre secreto de Jehová. Nosotros no podemos, decimos Jehová, pero en realidad el nombre está compuesto de 4 letras, 4 consonantes hebreas. La Yod, la primera G, la Vav y la segunda G. Y no hay vocales. Entonces no hay manera de poder describirlo, expresarlo, eh, pero nosotros le añadimos las vocales para poder hablar de ello, expresarlo como Jehová, por ejemplo, Yahvé y tantas otras maneras. Pero en realidad el nombre
está compuesto de estas 4 letras de su nombre, el nombre tetragrama de Dios, que significa de 4 letras o cuadrado. Y el nombre del Señor siempre tiene la figura de Jesucristo en medio de su nombre. Jesucristo dijo que Él vivía en el seno del Padre y la cruz de Jesús siempre ha estado ahí. En realidad esta cruz viene del Padre mismo, pero no es nuestro tema para este día. Pero baste decir que la yod tiene que ver con la sabiduría de Dios, que tiene que ver con el oído. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, nos dice la palabra de Dios, o la reverencia a Dios, y está conectada con el oído, el oír. Se requiere de un corazón humilde para oír. No todos queremos oír porque esta serpiente vive en nuestro oído y tapa la sabiduría y no nos permite recibir la verdadera sabiduría de Dios, pero escoge la sabiduría corrupta de Lucifer que mora en nuestro ser. Pero tiene que ver con el oído. Y la palabra de Dios nos dice que el oído le da nacimiento al ojo. El entendimiento viene por el ojo. ¿Qué es la fe? La fe es el ojo del Espíritu. Y la palabra de Dios nos dice, perdón, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que el ojo viene por el oír la sabiduría de Dios. Y tenemos que entender que la sabiduría o la yod tiene que ver con el principio que oyes. ¿Y cuál es el principio que oyes? Que Dios es la cabeza sobre todas las cosas. Y muchos lo dicen, pero realmente creerlo cuando la situación difícil viene, esa es otra cosa. Porque no podemos ver, nuestro ojo de la fe no puede ver que sigue siendo Dios en todas las personas y en todas las cosas. Que aunque parecen muerte, en realidad el Señor las gobierna, está por arriba. Recordemos la historia de Job. Job era un hombre temeroso de Dios, era perfecto, dice la palabra de Dios, en su teoría, en su educación espiritual, pero había un área en él que no era perfecta, su desarrollo moral o la experiencia. Y Dios tenía un plan para hacer que Job pudiera crecer en esa experiencia, en ese desarrollo moral. Y la Biblia nos dice que Satanás estaba entre los hijos de Dios, escondido entre ellos, pero Dios, que lo ve todo, lo vio ahí metido y le dijo, ¿qué has estado haciendo? ¿Dónde has estado? Y él le dijo, pues mira, es como esto, he estado caminando de arriba abajo y de lado a lado, como dice en hebreo, en español nada más dice alrededor, pero en realidad dice de arriba abajo y de lado a lado. En otras palabras, he estado caminando en el camino crucificado, en el camino de la cruz. Y el Señor le dijo, ¿de veras? Entonces habrás visto a mi siervo Job. ¿Y quién fue quien le echó encima Satanás a Job? Fue Dios. Fue Dios quien trajo a Job a la conversación, a la luz, y entonces Satanás empezó a moverse en contra de él. Pero Dios tenía un plan. Tenemos que entender que cuando Satanás juega damas inglesas, el Señor está jugando ajedrez. Su mente es muy superior y sus planes son muy superiores. La palabra nos dice que como el cielo está alto de nosotros, así sus pensamientos sobre nosotros. ¿Quién nos puede entender? Así que Satanás empieza a decir, lo que pasa es que lo proteges, pero quita la cerca de tu nombre de alrededor de Job y vas a ver cómo te maldice. Y conocemos la historia. Job no pecó en nada. Es más, dijo el Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre de Dios. Él no se lo atribuyó a nadie, se lo atribuyó a Dios, porque él podía ver que era Dios en todo. Sabemos que otra vez Satanás empieza a decir, bueno, quita más tu cerca y déjame tocarlo y vas a ver cómo te maldice. Y el Señor le dijo, adelante, tócalo, pero no toques su vida. En los dos casos podemos ver que Satanás no podía tocar a Job si Dios no le daba el permiso. Entonces, hermanos míos, cuando las cosas vienen a nuestra vida, ¿podemos creer realmente que es Dios buscando nuestro bien?
Dios no quería destruir a Job. Ciertamente el dolor de Job fue tremendo, vino en su vida de una manera espantosa, pero Dios estaba en ello para darle más vida que la que tenía. De igual manera, hermanos míos, no importa qué estemos viviendo, tenemos la certeza de que Dios sigue siendo la cabeza de todas las cosas y que el enemigo no nos puede tocar a menos que Dios lo permita. De manera que debiéramos decir: Dios mío, ¿qué estás buscando de mí? ¿Qué estás tratando de enseñarme que hay dentro de mí a través de estas situaciones? Y dejar de culpar a nuestro hermano o a nuestra hermana por el sufrimiento que recibimos. Sigue siendo Dios. Y tienen que entender que el sufrimiento es el regalo más grande que Dios podría darles, porque es en el sufrimiento que el hombre crece y obtiene algo. Se sabe, por ejemplo, que la trucha eh, siempre nada en contra de la corriente. Hay veces que tiene que subir incluso sobre cataratas en contra del agua que está cayendo para llegar al lugar donde pueda reproducirse y poner su hueva. Y hubo algunas personas que pensaron: bueno, vamos a quitarle todos estos obstáculos a la trucha, dejarlos en aguas tranquilas para que puedan tener sus pececitos sin tanta lucha y sin tanto esfuerzo, porque muchos no llegan. Y eso es lo que hicieron. ¿Y cuál fue el resultado de la mente humana? Que los huevos no tenían la capacidad de desarrollarse bien, porque la trucha, en el proceso de pelear en contra de la corriente y de esforzarse, crea fortaleza dentro de ella que lo transmite a la hueva de los peces para que tengan la fortaleza para poder crecer, vivir y desarrollarse. Y cuando les quitaron eso, también les quitaron su capacidad de sobrevivir. Hay la historia de una niña que vio un capullo de una oruga que se había envuelto y estaba ya lista para convertirse en una mariposa. Y empezó a tratar de abrir su camino, como todas las mariposas, empiezan a extender sus alas y a romper el, el, este, la sustancia con la que se rodea el caparazón para poder nacer, salir. Y esta mariposa ya tenía una de sus alas afuera, pero la otra estaba luchando para poder sacarla. Y esta niña vio a la mariposa y quiso ayudarla, así que vino y rompió ella este caparazón, esta membrana, para que la mariposa pudiera salir. Y así fue, salió, pero nunca pudo volar, porque el ala que no se esforzó nunca adquirió la fuerza para poder volar. Hermanos míos, siempre queremos escapar el dolor de Dios y evitar el dolor de Dios a aquellos que amamos, sin entender qué es el dolor, como el hijo pródigo, el que nos va a hacer regresar a nuestros 5 sentidos y decir: ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a regresar a casa de mi padre y voy a decirle: Señor, no merezco ser tu hijo, tómame como un siervo, y arrepentirnos de lo que hacemos y regresar a casa. El propósito de Dios a través del dolor es hacernos llegar a nuestros sentidos y poder regresar a casa. Es poder crecer en estatura para poder llegar otra vez a Él. El dolor es el regalo más grande, porque después ya no habrá dolor. Y con ello ya no habrá la oportunidad de crecer en desarrollo moral en Dios. Todos vamos a crecer en el conocimiento de Dios, pero ahorita es el tiempo de crecer en experiencia, en desarrollo moral y llegar a ser a su esposa. Muchos cristianos creen que la iglesia va a ser la esposa, pero el Señor no se va a casar con una niña espiritual. Se va a casar con una que ha crecido y va a llegar a ser una esposa. Hay muchas concubinas, hay muchas damas de honor, pero esposa solamente hay una, nos dicen Cantares. De manera que el orden de Dios en esto que Él dio es que primero oigamos antes de emitir un juicio, y no vamos a poder oír a menos de que limpiemos este oído de todo orgullo espiritual para poder oír la voz de Dios. Y una vez que oímos, el Señor nos lleva alrededor de su nombre para poder entonces ver. Les dije, el oído engendra el ojo.
Cuando oímos, podemos entender algo de lo que se está diciendo. Y luego quiere que del ojo vayamos a la boca, que tiene que ver con razón o argumentos. Finalmente, y alabanza, por cierto. Y finalmente quiere que lleguemos a la mano de la elección prudente para obrar correctamente. Pero el enemigo siempre ha llevado al hombre, este orgullo, esta serpiente, a romper la cruz del Señor y nos lleva de la esquina de la sabiduría, que por cierto tiene que ver con el pobre, el extranjero, el entendimiento, el conocimiento tiene que ver con el huérfano y la elección prudente con la viuda. Pero es un asunto para otro día. Por eso el Señor dijo que no cortaran las esquinas. Pero bueno, no me quiero desviar. De manera entonces que el Señor quiere que después lleguemos a la mano para obrar correctamente, pero podemos hablar y obrar correctamente porque hemos oído y hemos visto. Y si pueden verlo, tenemos una división. Una es pasiva, oír y ver, y la otra es activa, hablar y hacer. El enemigo entonces rompe la cruz de Dios cuando de lo que oímos hablamos. No nos detenemos a entender qué está pasando, a ver claramente, pero solamente porque oímos algo, nuestra boca empieza a hablar y empecemos a decir, es que fulano es esto, que esta situación es así y asado, y nos convertimos en jueces que no tienen entendimiento. O de lo que vemos, nos hace el enemigo venir a actuar. No sabemos ni qué está pasando, pero vimos algo y de inmediato obramos y rompemos la cruz del Señor. Y la hermana Hicks le llamaba a esto actuar como perros. Un perro oye a otro perro ladrar y empieza a ladrar también. Y al rato toda la colonia está ladrando todos los perros, pero ninguno sabe por qué están ladrando. ¿Qué fue lo que ocasionó el primer ladrido? Ahora es un ladrerío de locos y nadie sabe por qué ladra. No hagamos eso. Y todo empieza por este oído, por esta áspid, que cree saber y que tapa el oído para no poder oír, porque no quiere oír. Esa es la verdad, ¿sí? Pero una vez que hemos oído, podemos entonces ver que Dios está en ello, que Él es la cabeza, por lo tanto lo puedo ver, por lo tanto puedo bendecir su nombre y puedo levantar manos limpias sin ira ni contiendas. Espero que esto les ayude un poco con respecto a eso. Pero vamos a continuar con nuestro estudio y vamos ahora, ya vimos los primeros dos puntos, que es que el áspid muerde y tapa el oído. Vamos al tercero, pica, o en otras palabras, hiere. Vayan por favor conmigo a Proverbios. Vamos a ir al capítulo 23. Hemos estado aquí antes, pero vamos a volver porque hay otra parte que necesitamos. Y vamos a ver aquí en esta picadura o herida de la serpiente que hay tres puntos importantes. El primero se encuentra aquí, versículo 31 y versículo 30, al 33. Mas el fin, perdón, 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, éntrase suavemente. Es así como el orgullo entra en el hombre, entra de una manera muy suave. Mas el fin como serpiente morderá y como basilisco dará dolor. Esta palabra dolor es la misma palabra para herir o para picar. Va a venir este áspid del orgullo y te va a morder. Entró muy suave, pero va a ocasionarte dolor. Tus ojos mirarán las extrañas y tu corazón hablará perversidades. De manera que vemos que la primera cosa que hace este áspid, una vez que muerde, es que trae dolor.
y nos destruye por dentro. Y terminamos viendo las cosas de una manera equivocada, viendo a las mujeres extrañas y hablando perversidades, porque nuestro oído fue comprometido, nuestros ojos y nuestra boca y nuestras manos están comprometidas. Y ya no podemos caminar correctamente. Y el enemigo utiliza nuestro oído para comprometer nuestro ojo. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos al versículo 16 nada más. Bueno, 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta concupiscencia de querer tener la razón, de querer ser el centro de atención, de ser el héroe y si no la víctima, esta concupiscencia de querer lo que Dios no tiene para nosotros, hace que el hombre se pierda y se caiga en profundidades de perversidades y maldades, no nada más en lo que piensa, pero en lo que dice y en lo que hace. Es esta concupiscencia de los ojos, esta soberbia de la vida, que han picado al individuo, que lo hace caminar en caminos que Dios no quiere y eventualmente mueren. Vean a cuánta gente llenos de soberbia y de orgullo han existido en esta tierra, que creen que van a ser eternos. Cuánta gente en el poder, Gaddafi o Saddam Hussein o Lenin o tantos otros que podríamos mencionar, que la historia nos da, pensaron que ellos sí eran el centro de la tierra, por lo menos de su país, y eventualmente mueren también y no queda nada. Su orgullo termina en el infierno y eventualmente en el lago de fuego. Pero aquel que camina con Dios eventualmente permanecerá y estará ante Dios, ante su presencia, viendo su rostro, llenos de gozo, llenos de paz. La soberbia nos hace creer que somos algo más de lo que realmente somos, que vamos a poder dominar y gobernar, cuando en realidad nuestro camino es destrucción. Destrucción a los demás, ciertamente, pero principalmente a nosotros mismos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Nada más un solo versículo que conocemos bien. Bueno, empecemos en el versículo 6 y 7. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Estamos confiados siempre. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está con nosotros y Él nos ama. Y nuestro ojo de la fe lo puede ver a Él. Y sabemos que ahorita nada más lo que pasamos por la vida es temporal. Estamos en un cuerpo y peregrinamos en este mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos aquí. Tal vez ustedes nacieron en el país que nacieron y yo en el que yo nací, pero ese no es nuestro lugar, nuestro destino final. Venimos de paso. Nuestro hogar está allá arriba, con el Señor, y queremos llegar a esa ciudad santa que Él nos propuso un día. Ese es nuestro hogar. Esto es temporal, pero el orgullo de la carne y de la concupiscencia se casa con las cosas de la carne y del mundo. No hagamos eso, hermanos, porque por fe andamos, no por vista. No es la exaltación de la carne lo que debe emocionarnos cuando alguien dice, oye, qué bueno eres, que eres una perita en dulce, eres lo máximo, que adula nuestra carne.
Recordemos siempre que solamente somos pecadores salvos por gracia, por la misericordia de Dios, porque fuera de eso seríamos lo peor. En nosotros están todas las semillas de pecado, pero a Él le plugo llamarnos a su luz. El segundo punto lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Y vamos a los versículos. Voy a empezar en el versículo 2 al versículo 5. Isaías 59, 2 al 5. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Y no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben trabajo y paren iniquidad. Donde dice conciben trabajo, se refiere a que producen que los demás tengan que esforzarse en lo que nosotros queremos, en lugar de dejar las cosas simples y sencillas. Y paren iniquidad. Esto es lo que quiero leer, el versículo 5. Ponen huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y lo apretaren, saldrá y si lo apretaren, perdón, saldrá un basilisco. Estos huevos de áspides son el resultado del orgullo que hay dentro de nosotros, que engendra todavía más orgullo, y se expresa en palabras de orgullo cargadas del veneno de áspides. Pero ¿cuál es su origen? Los pensamientos de nuestro corazón, que están inyectados con veneno y muerte, que han venido como resultado del veneno del orgullo. Y son mortíferos. Nuestra boca mata, destruye, porque está llena de soberbia y de orgullo. Es interesante notar que esta palabra blanco, perdón, huevos, viene de una palabra que significa blanco, lino fino, lino blanco, que es una contraposición al verdadero lino fino de Dios, con el cual la esposa se va a vestir, de acuerdo a Apocalipsis 19, 7 y 8. Este lino robado que pretende ser justicia, nace de este veneno de serpientes de áspides, del orgullo, que pretenden y aparentan ser buenos y justos en lo que dicen y lo que hacen, pero tienen ponzoña y tienen muerte y producen destrucción, empezando con el que la lleva. Vamos al tercer punto. Se encuentra en Isaías 14. Déjenme ver dónde quiero. Versículo 29. Nos dice: no te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá basilisco, y su fruto seraste volador. Esta palabra seraste, en realidad viene, perdón, de la palabra raíz seraf, que es una serpiente ardiente o fuego. Es la misma palabra que se utiliza en Isaías capítulo 6 para estos ángeles que ministran a los pies del Padre, que son ángeles de fuego, serafines. La palabra serafín viene de la misma palabra seraf. Sabemos que hubo una tercera parte de los ángeles que se rebelaron también contra Dios siguiendo a Lucifer y fueron echados abajo. Y estos son ángeles de fuego que consumen, que destruyen de una manera especial. Y es de lo que está hablando aquí. Estos basiliscos, de esta raíz van a salir basiliscos o áspides, y su fruto va a ser fuego.
estos serafines caídos de fuego. Este versículo en realidad se refiere a, hablando proféticamente del anticristo, que como serpiente ardiente va a venir en la tribulación a engañar y torcer la palabra de Dios, imitando el fuego verdadero del Señor. Pero en lugar de venir con la mente humilde de Cristo, viene con fuego de su orgullo espiritual, matando el deseo de la gente, porque dice que aún muchos de los escogidos van a ser engañados. Y va a venir con milagros y grandes palabras y va a matar el deseo de caminar en la mente humilde del Señor, siguiendo la muerte. Esto es lo que hace este basilisco del orgullo. Mata el deseo por la verdadera luz de Dios, trayendo una luz robada y una luz mentirosa. Eso es lo que hace el orgullo. Nos engaña en pensar que tenemos la verdad, que tenemos la luz, y todo lo que tenemos son mentiras y soberbias. Eso termina este punto número C. Vamos al último punto en nuestro estudio sobre el basilisco, que es el cuarto punto. El espíritu de áspid, de orgullo, se enrosca y acecha para inyectar su veneno en nuestra voluntad. Vayan conmigo, por favor, a Salmo 140. Salmo 140. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y dice, al músico principal, Salmo de David. Y este es un canto, una oración que David estaba cantando con respecto a Saúl. Líbrame, oh Jehová, de hombre malo. Guárdame de hombre violento, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Y David estaba aquí diciendo, Saúl, con todo su orgullo y toda su soberbia, se ha vuelto un hombre violento que me quiere matar, y sus acusaciones contra mí son falsas. Está lleno de veneno su lengua, y no importa cuánta verdad y cuánta razón le puede uno dar, ya está determinado a seguir el orgullo de su corazón, y no hay nada que lo detenga. Yo no quiero ser así. Es lo que David estaba diciendo, guárdame. Sí, guárdame externamente, pero guárdame internamente de caer en el mismo tipo de soberbia y de orgullo. Es esta picadura de la serpiente que vino sobre el rey Saúl que lo hizo perder su reino. Pero todo el tiempo él pensó que nunca iba a perder su reino. Pero una vez que fue picado, nunca pudo volver a regresar a la verdad. Y todo lo que trae este orgullo es crueldad. Su propio hijo le testificaba diciendo, Padre, David no es así. Pero el orgullo hizo que se enojara aún contra su propio hijo. La palabra de Dios nos dice que Saúl fue afectado por un espíritu que lo atormentaba. El único que podía darle descanso era David tocando su arpa. De manera que recibía bien de David, pero en una ocasión le lanzó una lanza tratando de matarlo, a pesar de que estaba recibiendo bien. El orgullo no conoce una barrera, no conoce restricción. Está dedicada a destruir y destruirse. Vayan, por favor, Job capítulo 20. Job capítulo 20. Ah, vamos a empezar en el versículo 14 al 17. Y dice, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, mas vomitarálas. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, matarálo la lengua de víbora. No verán los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de manteca.
¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Cuando este áspid de orgullo muerde a la persona, la palabra de Dios que hemos consumido, que hemos comido, las riquezas que hemos recibido de Dios, este orgullo nos hace vomitarlas y decir, no son nada, no significa nada, yo tengo la razón. Y no importa cuántas riquezas de la mente humilde de Cristo hayamos recibido, Él nos hace vomitarlas. Y Dios se encarga también de ello, porque no las apreciamos, las rechazamos. ¿Y qué es lo que hace esta víbora en nuestra lengua? Evita también, una vez que ya están controlando nuestro oído, en poder ver los arroyos de aguas de verdad, de los ríos, de los torrentes de miel y de manteca de la palabra de Dios. Nos ponemos con nuestro orgullo a ser jueces y en lugar de dejar que Dios sea el único justo, nosotros pensamos que somos mejor que Dios, mejor capacitados que Dios para juzgar las cosas que nos pasan. Hermanos míos, ninguno de nosotros sabemos por qué Dios hace las cosas. No entendemos ni siquiera a la persona que está junto a nosotros, porque ¿qué sabemos de lo que hay dentro de su corazón y sus luchas y sus pruebas y sus dolores? Pero el orgullo nos hace jueces injustos que pretenden ser Dios, ocupando su lugar. Dios quiere que crezcamos en la estatura del varón perfecto. Y al ir creciendo, la tentación es tomar lo que Dios ya nos ha dado y nos ha revelado y hacernos creer que somos más. Y por lo tanto nos rebelamos contra su palabra, porque después de todo en esta situación no aplica. Yo sé más que Dios. Y nadie nos puede convencer de lo contrario, porque nuestro oído está cerrado. Por lo tanto, nunca podemos ver que el Señor lo que quiere es la crucifixión de la carne y el crecimiento en nuestro desarrollo moral. Con esto terminamos el primer punto, que es el áspid de orgullo que ataca nuestra voluntad. Pero como les dije, tiene que ver con el altar de bronce. El Señor nos dio en la parte inferior de su estatura sangre, fuego y agua para poder vencer este áspid de orgullo. ¿Cómo podemos vencer con esto? Empezando a reconocer nuestro orgullo. Es el primer paso. Y pedirle, Señor, te pido que tu sangre, por mi pecado, me limpie de toda maldad. Y Señor, te pido tu sangre de consagración. Soy tuyo, soy tu siervo, soy tu hijo, soy tu esposa. Ayúdame a servirte y separarme para ti, de mis propios deseos. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Niegue los deseos de su carne, que muchas veces tienen ganas de insultar a alguien o contestarle a alguien, o decir lo que uno piensa sin de veras saber nada. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué diferencia de este orgullo? Y tiene sangre de paces. Padre, yo te pido que me des esta sangre de paces para tener paz contigo y lo que tú has ordenado en mi vida y paz con mis hermanos. Y tienes fuego, Señor, la luz del fuego para traer la verdad, los dones del fuego, Señor, para poder alabarte y bendecirte, y el poder del fuego para quemar en mí todo lo que no es como tú. Y las aguas de tu nombre, Señor, quiero tu nombre, quiero tu naturaleza. Dámela, Dios mío, lávame. Lávame de mis iras y de mis contiendas, de mis dudas. Lávame de mi rechazo hacia los demás y hacia ti, por lo que tú has ordenado en mi vida. Trae muerte a mi carne, Dios mío, crucifícala, mortifícala, pero con tus aguas trae también tu vida, vida de resurrección. Decía el apóstol Pablo, a fin de conocerle. ¿Cuál es el motivo de todo lo que me pasa? Conocerlo. Y la virtud de su resurrección y la comunión con sus padecimientos en conformidad con su muerte. ¿Cómo voy a tener nueva vida de resurrección si primero no muero?
De manera que tengo que estar dispuesto a participar de sus sufrimientos, un poquito de lo que Él llevó, lo cual me hace humilde y me hace morir a mis deseos. Y el Señor no me deja en un estado de muerte cuando trae muerte a mi vida. Él va a dejar que la muerte venga, pero quiere darnos una nueva vida de resurrección a fin de conocerle. Vamos al segundo punto. El segundo punto, como ya vimos, tiene que ver con la serpiente dorada del orgullo que ataca nuestra mente o nuestra alma, y tiene que ver con el candelero, la mente humilde de Cristo. Esa luz que estaba en el candelero de sabiduría, entendimiento y conocimiento, la luz de la palabra de Dios, que es divina. El candelero estaba hecho de oro puro, no tenía nada de madera en ello, lo cual representa la divinidad de Dios. Y aquí está esta serpiente dorada, pretendiendo ser divina, pretendiendo tener la misma luz divina de Dios, la misma sabiduría, entendimiento y conocimiento, y sin embargo, es nada más mentira. Esta serpiente todo lo que quiere es tener conocimiento. Pero hermanos míos, el conocimiento sin la vida produce muerte. Dios le había dicho al hombre que comiera del árbol de la vida primero. Y si hubiera comido del árbol de la vida, entonces el Señor le hubiera dado del árbol de la ciencia, del bien y del mal, o el árbol del conocimiento. Pero en su estado sin vida, el conocimiento hubiera producido muerte. Hermanos, el conocimiento produce muerte cuando no hay vida. Dios quería que primero fueran a la sabiduría de Dios, que es la vida. Y entonces hubieran podido manejar el conocimiento del bien y del mal. Pero sin ello, este árbol era un árbol de muerte para ellos, porque Dios les dijo, el día que de él comiereis, morirás. De manera que no era una duda, una pregunta, ¿voy a morir o no? Ciertamente morirás. En hebreo se lee, morirás, morirás. Doble muerte. Muerte en el espíritu y muerte en el cuerpo. Pero el árbol, perdón, pero la serpiente los convenció de que el conocimiento era lo más importante y que la vida no tenía ninguna importancia. Siempre hemos rechazado a Jesús, queriendo el conocimiento de Cristo, la parte exaltada. Pero vuelvo a decir, sin la parte humilde de la sabiduría, nunca vamos a dejar que el conocimiento tenga su fruto perfecto y va a producir muerte en nosotros. Por lo tanto, este árbol de conocimiento representaba poder para ellos, pero no querían sabiduría y los destruyó. Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. Ah, nada más el versículo 1. Y nos dice, y por lo que hace a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia o conocimiento. La ciencia hincha, mas la caridad edifica. La ciencia o el conocimiento nada más nos infla, nos llena de soberbia, porque decimos, yo sé, tú no sabes, yo sé. Pero cuando la vida está presente, entonces nos edifica, nos hace crecer. El conocimiento no nos destruye. Mucha gente viene al mensaje porque quiere conocer, tiene hambre de estos principios profundos de la palabra de Dios, pero no vienen buscando la vida primero. Por lo tanto, nunca dejan que el conocimiento baje al corazón y los toque para cambiar su manera de pensar, de ver, de actuar, de hablar, de sentir. Y todo lo que produce es soberbia. Aquí también tenemos una estatura de verdad, no vamos a estudiarla obviamente toda, pero el primer punto es que esta serpiente, que en hebreo es Nahash, invade el huerto de Edén, o el huerto de nuestro corazón, de nuestra mente, perdón, para tentar al hombre a que desobedezca los mandamientos de Dios.
Sabemos en Génesis capítulo 3, versículo 1 y 4. Es más, vamos allá rápido. Génesis 3, 1 al 4. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La palabra serpiente aquí, nahash, significa sisear, ese sonido que hace una serpiente. Significa un murmullo, significa un encantamiento mágico, significa pronosticar algo. La serpiente no sabe cuál es el plan de Dios, todo lo que puede hacer es pronosticar de lo que ha oído, pero no sabe. Significa un encantador, significa usar algo para encantar o embaucar a alguien, para llevarlos a un trance. Significa observar diligentemente, llevar a una experiencia. Ahora, sabemos por la palabra de Dios en Génesis 2 que el Señor, es más, vamos para que aquellos que no lo hayan visto lo puedan ver. Génesis capítulo 2, vamos a los versículos 15 y 16. Y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comiereis, morirás. Ahora, nos encontramos otra vez y dibujamos el nombre tetragrama de Dios. En el primer punto de la sabiduría, el primer mandamiento que Dios le dio al hombre. ¿Para qué lo puso Dios en el huerto? Para que lo labrara. Dios le dijo a Adán, en pocas palabras: quiero que labres el huerto. Ahora, este huerto era un huerto precioso, perfecto. No había pecado en él. De manera que, ¿cómo podía el hombre labrar algo que está perfecto? La definición o el significado de la palabra labrar en hebreo es abad, ser un siervo. Dios le dijo al hombre: quiero que seas un siervo para el huerto. El huerto no era otra cosa más que su nombre. Quiero que seas un siervo a mi nombre. Y la palabra labrar o abad significa trabajar, servir, ser un esclavo. Significa mantener en cautividad. Significa el servicio de un siervo o de un esclavo. Significa empujar a hacer algo, vestirlo. Significa oír. En otras palabras, oye al huerto. Ejecutar, hacer algo, en otras palabras. Significa una persona que se dedica como jardinero a cuidar algo. Significa trabajar o laborar. Y esa es la palabra más importante, tal vez ahorita. Significa adorar. ¿Cómo podía el hombre hacer el huerto de Dios más hermoso? Adorándolo. Nosotros no podemos hacer más hermoso al Señor. El Señor ya es hermoso. Pero cuando nosotros levantamos nuestras manos en adoración a Dios, diciendo: eres hermoso, cuán bueno eres, Dios mío, has sido hermoso en mi vida y todo lo que haces es hermoso, bendigo tu nombre. Estamos adornando, labrando, vistiendo el nombre de Dios en gratitud por lo que Él es, lo cual hace el nombre de Dios más hermoso. Dios quería que Adán adorara su nombre en el huerto,
pero nunca lo hizo. La segunda cosa que dice que haga, dice, y lo guardase. La palabra guardar aquí, en hebreo es shamar, significa poner una cerca de espinas alrededor. Guardar, proteger, tener cuidado de algo, pero también tener cuidado de uno mismo. Poner una marca, ver algo muy cuidadosamente, observarlo, preservarlo, considerarlo. En otras palabras, tener gratitud por ello y por lo tanto cuidarlo. Cuando amamos algo, lo cuidamos. Cuando no lo amamos, lo descuidamos y no nos importa. Cuando acabamos de comprar un carro o una casa, nos la pasamos limpiándolo y llevándolo a lavar o a pulir con cera para que se vea bonito. Nuestra casa la mantenemos lo mejor que se puede, pero conforme pasa el tiempo y perdemos nuestra gratitud por ello, empieza a ensuciarse, empezamos a echar basura en el suelo, ya no tiene un rayón aquí y allá, no lo lavamos, nuestra casa lo mismo. Lo que el Señor les estaba diciendo es, ten consideración por lo que yo te di, llénate de gratitud por ello y cuídalo. Significa salvar o salvarse, asegurarse de algo. Significa ser un vigía, una guarda. De manera que si el hombre hubiera obedecido, la serpiente nunca hubiera entrado en el huerto, pero nunca guardó el huerto, nunca lo consideró, ni lo apreció. El tercer mandamiento que Dios le dio al hombre, que tiene que ver con la tercera letra del nombre de Jehová, el conocimiento, la Vav, le dijo, de todo árbol del huerto comerás, de todo árbol. Estos árboles que estaban en el huerto de Dios, en el nombre de Dios, tienen que ver con los vencedores de las tres creaciones pasadas, que si el hombre hubiera comido de ellos, hubieran sabido cuál era la lucha del enemigo y lo que habían pasado. Y la serpiente no los hubiera engañado. Pero nunca lo hicieron, nunca comieron de ellos. Ciertamente estaban en una condición no mortal, no tenían necesidad de alimento físico para vivir. De manera que no era comer para vivir, era comer para crecer. Y lo despreciaron. Ya leímos hace un rato que cuando la serpiente viene a tentar a Adán, mujer, le dice, de todos los árboles del huerto comemos, pero las escrituras nunca nos dicen que hayan comido nada, más que el árbol de la ciencia. De manera que mintió. El cuarto mandamiento, implícito en esto, es que comieran del árbol de la vida, que estaba en el centro del huerto, pero tampoco comieron de la vida. Nunca se molestaron en comer de él. Y luego, del otro lado de la balanza, Dios les dio un solo mandamiento negativo. No comerás del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, morirás, morirás. Ciertamente morirás. Ahora nos encontramos a esta mujer siendo tentada. Y la serpiente, astuta, viene a torcer. Y siempre la manera como la serpiente muerde es con dudas. Entra en nuestra mente con dudas. ¿De veras te dijo Dios que no comas de todo árbol? Ahora noten también que la mujer nunca habló de cercar, de labrar ni cercar el huerto, porque su esposo nunca le enseñó de esos dos mandamientos, lo cual fue la irresponsabilidad de su esposo. Todo lo que sabía era sobre comer. Y la serpiente no vino a tentarla en lo que no sabía, vino a tentarla en lo que sabía. El orgullo siempre nos va a tentar en lo poco que sabemos, no en lo que no sabemos. Así que vino y dijo, ¿de veras te dijo Dios que no comas de los árboles? Y la mujer de inmediato le dijo, no, de todos los árboles del huerto comemos.
No es cierto, nunca comieron del árbol de la vida, nunca comieron de los otros árboles. Pero ¿qué dijo con respecto al árbol del conocimiento, de la ciencia? Nos dice, estábamos ¿dónde estoy? En el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Podemos comer, en otras palabras, pero no comemos. Mas del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Dios nunca les dijo que no lo tocaran. Tenían que tocar el árbol de la ciencia para poder pasar y tocar el árbol de la vida que estaba también en el centro. El árbol de la vida estaba dentro del árbol de la ciencia. Dice que los dos árboles estaban en el centro del huerto. Dos cosas no pueden estar en el centro a menos de que una esté dentro de la otra. Dios nunca les dijo no lo toques, dijo no comas de él. Pero ella empezó a añadirle a la verdad, porque la serpiente ya la había mordido, ya había traído la duda en ella, y ella le añadió, no puedo tocarla. Y luego empezó a quitarle a la verdad y dice, porque no muráis. Lo que significa esto es, porque hay una posibilidad de que puedas morir. Le quitó a la verdad, porque Dios dijo, el día que de él comas, morirás, ciertamente morirás. Ten por cierto que vas a morirte. Y ahora es una probabilidad de que muera. Y déjenme decirles algo, hermanos, cuando las cosas tienen una probabilidad de que sucedan o no, siempre las van a hacer, para ver si se pueden salir con la suya. Dios dijo, vas a morir. Así que dejó que la puerta se abriera y la serpiente entró y terminó engañándola. Y le dijo, no morirás. ¿Por qué? Porque ella dijo, no podemos tocarla. Y es obvio que le ha dicho, a ver, tócala y ve cómo no vas a morir. No vas a morir. Lo primero que trajo la serpiente fue el orgullo de revelación. Su revelación que le dijo, no vas a morir. No es cierto. De manera que tenemos la revelación de Dios que estaba diciendo, morirás. Y tenemos la revelación de la serpiente de orgullo que trata de parecer como una revelación más grande. No morirás. Lo que Dios te dijo es una mentira. Y ya teniendo a esta mujer en este primer paso del orgullo de revelación, con una revelación supuestamente más elevada que la de Dios, entonces trajo su orgullo de redención. Y vean lo que dice aquí. Dice, versículo 5, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. De manera que ahora le dijo, abre los ojos, redímete a ti misma. ¿Por qué estás encasillada en servitud, en servicio a Dios, en servitud a Dios, como una esclava? Despierta, revélate. Te está tratando de tener como una esclava nada más. ¿Por qué no vas a obtener lo más grande y ser independiente? ¿Por qué vas a depender de Dios cuando tú puedes ser independiente? Y hermanos míos, ese es siempre el engaño de la serpiente. ¿Por qué te tienes que sujetar a esto y aquello otro? Tú piensas por ti mismo, tú eres capaz de traer tus propias decisiones. Mira, este camino es más alto y mejor que el de Dios. Si tan solo quitas esto y otro, vas a estar mejor. Y una vez que hizo eso, trajo su orgullo de satisfacción y le dijo, vas a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Te vas a sentir diferente. Pero hermanos míos, no hay verdadera satisfacción sin la vida, sin la sabiduría de Dios. El conocimiento no produce satisfacción. Vean lo que dice a continuación. Y fueron, perdón, ¿dónde estoy?
Versículo 6. Y vio la mujer, ya su oído había sido comprometido, y ahora su ojo empieza a ser comprometido. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué árbol era ese? El de la ciencia del bien y del mal. Este árbol de muerte ahora ya parecía como algo bueno para comer. Y una vez que la serpiente mete su veneno en nosotros, hermanos, vemos las cosas que son muerte como algo bueno. ¿Qué es lo primero que empezó a comprometerse? Su cuerpo. Era bueno para comer. ¿Qué tiene que ver con el cuerpo? Y que era agradable a los ojos. ¿De qué estamos hablando? Algo agradable es algo espiritual, es un sentimiento. Ahora su espíritu estaba comprometido porque vio un árbol de muerte como agradable. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora ya está en su mente. ¿Quieres verdadero conocimiento? ¿Quieres ser como Dios? Este es el árbol. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pueden ver a la serpiente trabajar, mordiendo. La sabiduría más el conocimiento nos van a llevar a caminar por las sendas de verdad de Dios. Pero el conocimiento sin vida nos va a llevar por caminos de tinieblas que solamente producen muerte y desesperación. Um, Déjenme ver qué es lo que quiero compartir con ustedes, que el tiempo es corto. Hay cosas que no puedo meterme en ellas por cuestión de tiempo, pero veamos la comparación aquí. Tenemos un árbol de vida en la estatura de Jesucristo, de crecer y nos da su sangre, su fuego, su agua, su luz, su gloria. Por otro lado, tenemos un árbol de muerte, de juicio por el pecado, que fue lo que Leviatán, la serpiente, les ofreció. En lugar de que vinieran a obtener la mente humilde de Jesús en el árbol de la vida y luego a la mente glorificada humilde de Cristo, recibieron la mente exaltada de Leviatán, de la serpiente Nahash, quien empezó ya no nada más a controlar la voluntad, pero la mente. Y es lo que hace con nosotros. Y poco a poco empezamos a fallar en ver nuestro tiempo de estudio en la palabra y de oración y de alabanza como algo hermoso por la vida que es. Pero todo lo que queremos es oír los últimos principios y autogobernarnos, siendo nuestros propios profetas. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada divinamente, de Génesis a Apocalipsis, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. En Deuteronomio 32, 2, Moisés nos da un poco más sobre esta estatura, de manera que primero dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, en otras palabras, doctrina. Y la doctrina viene como pequeñas gotas que caen sobre la tierra. El Señor no nos trae toda su doctrina de inmediato, nos da pequeñas gotas que si las amamos van a seguir aumentando y acumulándose. Y luego dice, eh, además, para todo, perdón, se me fue ahorita, para enseñar, para redarguir. Y en Deuteronomio vemos que vienen entonces gotas de rocío, que son como el rocío. ¿Cómo nos redarguye el Señor? Su palabra viene y nos dice, mire, estás mal. O su palabra viene a nosotros en oración, o su espíritu, y nos dice, estás mal, hijo, estás mal, hija, estás pensando mal, déjame enseñarte mis principios de verdad. Y vienen como las gotas del rocío, de una manera suave, dulce.
El esposo le dijo a la esposa en Cantares capítulo 5: ábreme, amada mía, porque vengo con las gotas de la noche, con las gotas de rocío. Vengo a traer reprensión, porque no quieres salir a atender a mis invitados. Estás llena de resentimiento y de enojo, porque ellos son los que te ocasionaron el dolor en tu vida, sin entender que estás aquí como mi esposa gracias a la persecución de esa gente que te ayudó a crecer. Pero ella rechazó la reprensión de Dios y también perdió a su esposo. Pero el Señor viene como con gotas de rocío, suaves, dulces, pequeñas. Y luego dice, para corregir. Y en Deuteronomio nos dice que esta corrección viene entonces como lluvia. Y cuando el Señor viene a corregirnos, no podemos escaparnos. ¿Han tratado de escapar de mojarse cuando está lloviendo? A menos de que tengan paraguas, pero digo, cuando no tiene nada. La lluvia no para y nos empapa todas. La corrección de Dios no nos da un espacio donde escondernos, si queremos la verdad. Pero si tapamos nuestro oído, entonces no importa que quedemos completamente mojados. De todos modos no vamos a aceptarlo. Pero al que busca a Dios, agradece esa lluvia de corrección de Dios, porque nos va a ayudar a crecer. Y luego dice, y para instituir en justicia, que viene como aguaceros tremendos. La instrucción de Dios viene como aguaceros a nuestra vida y nos ayuda a crecer rápidamente. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Quién es el hombre de Dios? ¿Usted? ¿Yo? No, Jesucristo en nosotros. Para que este Jesucristo en nosotros pueda crecer y alcanzar la estatura del varón perfecto. Hermanos míos, quisiera poder seguir y compartir tantas cosas con ustedes, pero estoy contento por lo que Dios nos dio y lo que pudimos compartir. Los amo en el Señor y oro para que también ustedes escojan caminar con Él. Oro para que ustedes también quieran ser como Él y ser parte de su esposa. Gracias por permitirme estar con ustedes. Dios los bendiga. Nos veremos algún día si Dios lo permite. Hasta luego.